Ok. Muy bien, entonces, buenas tardes, estimados. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase. Lo que estamos haciendo es tratando de relacionarnos con la aplicación de la ley de fuerzas de Ampère, ¿no? Y hemos utilizado el día de ayer, o sea, comenzamos a resolver un ejercicio, hicimos un ejemplo y comenzamos a resolver un ejercicio. Creo que ya lo teníamos avanzado, utilizando esta forma 13.1 de la ley de fuerzas de Ampère. Recuerden que hay otra manera alternativa, otra forma alterna, que sería pues la expresión 13.6, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren continuemos, déjenme decirles algo antes de todo. El examen, el examencillo, la pruebita, llámenle como quieran, la pequeña evaluación de 10 puntos, viene del capítulo 12 y del capítulo 13, ¿verdad? Pero la mayor parte viene del capítulo 12, ¿de acuerdo? Capítulo 13 es muy cortito y tal, y para ser precisos, hay algunas dudas que ustedes tienen en cuanto a algunos ejercicios, ¿se recuerdan? Ustedes me los pasaron. Entonces yo propongo que el día de mañana nos enfoquemos en ejercicios del capítulo 12. Particularmente voy a abordar los ejercicios que me encomendaron para sacarlos de dudas en cuanto a esos ejercicios, porque sí, la mayor parte del examen viene del capítulo 12, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos hecho ejercicios en relación a calcular las densidades de corriente, K o J, ¿no? Podría ser de un objeto que empieza a girar, ¿no? Etcétera. Entonces, un ejercicio de esos, no, creo que de esos no hay ningún problema. También hay que practicar sobre lo de resistencia, que eso es realmente que muy sencillo, pero es importante que lo consideren. Si quieren, hacemos un ejercicio mañana. Y sobre otras cosas, por ejemplo, el uso de ecuación de continuidad, ¿verdad? Que por ahí también tienen un par de ejercicios de tarea, ¿de acuerdo? El examen, recordarán que les había comentado que viene una parte conceptual. Y la parte conceptual vale 20 puntitos, creo que se los había mencionado. Entonces procuren tener claros esos conceptos y de ahí pues que su tareita, la número uno, ojalá que la hayan hecho bien y los conceptos se van aclarando a medida pues hacen ejercicios, ¿ok? Los demás son ejercicios, son 4 ejercicios y la mayor parte son del capítulo 12, ¿de acuerdo? Que son ejercicios como que más sencillitos. Si notarán, en el capítulo 13 lo que ocurre es que quita un poquito de tiempo estar planteando los vectores y luego haciendo los productos cruz, por ejemplo, y luego haciendo las integraciones, ¿no? Pero no es nada del otro mundo. De hecho, es bastante sencillo también. Entonces, propongo hoy, pues, continuar practicando un poquito la ley de fuerzas de Ampère y el día de mañana, pues, ya hacer fortalecer, ¿verdad? Nuestra parte práctica del capítulo número 12. Así que, por favor, si hay un día que es importante para usted, es el día viernes, ¿verdad? ¿Verdad? Para que puedan aclarar algunos conceptos y estén listos para su examen, que repito, la mayor parte del capítulo 12. ¿De acuerdo? Así que no se lo pierdan. Estábamos con el ejercicio 13.4, ¿verdad? Que era esta configuración. El libro de Sadiku, por cierto, tiene ejercicios bien interesantes, pero lo que quiero decirles es que pues, limítense a estudiar corrientes filamentales. Eso sí se los voy a recomendar. En otras palabras, podrían hacerlo, pero no, digamos, por cuestiones de tiempo. Si no está en su tarea, pues les recomiendo que no lo hagan, ¿verdad? Lo que son fuerzas entre distribuciones de corriente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé, por ejemplo el 13.5 creo que es de eso, una hoja de corriente plana infinita, ¿no? Les piden encontrar la fuerza sobre un alambre de corriente I. Entonces ahí hay una distribución involucrada. Entonces lo que son distribuciones, o sea, corrientes que no son filamentales, ¿no? Sino que hablamos de K o de J. Entonces, limítense, si no tienen mucho tiempo, pues no hagan muchos ejercicios relacionados con eso. ¿De acuerdo? Bueno, espero haber sido claro en ese sentido, sino que limitémonos a corrientes filamentales, ¿ok? Y con eso dicho, fíjense que aquí me puse a hacer así de manera rápida lo que habíamos hecho el día de ayer, porque estar en computadora así es un poco complicado, más que yo tengo un stylus, pero lo que no tengo es el input, ¿verdad? El iPad ya está muy viejito y por tanto no quiero escribir así, cuesta mucho. Entonces aquí lo tengo, se recuerdan que ayer lo planteamos, ¿verdad? Lo que tenemos que resolver es esto, entonces íbamos a proceder con una superposición, ¿verdad? En la integral, una suma, o sea, la fuerza sobre esto, más esto, más esto y más esto.
No recuerdo si los había nombrado de esta manera, aquí 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero bueno, igual esto se lo voy a compartir, solo lo que quiero es que repasemos lo que habíamos encontrado. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Habíamos quedado que lo único que se necesita aquí es, en principio, plantear los vectores, ¿no? ds', que es el desplazamiento diferencial en la fuente, en el circuito fuente, el ds, el desplazamiento diferencial en el circuito campo, ¿verdad? Que en este caso sería como que nos limita el sistema de coordenadas. Tenemos que plantear cuatro, ¿verdad? Uno en primer lugar, después otro y otro, ¿no? Entonces, para el primero, y lo otro que hay que hacer es encontrar el vector de posición relativo, que aquí sería R menos R', donde R apunta del origen al campo y R' del origen al desplazamiento diferencial fuente, ¿cierto? Y eso es todo. Después hacemos las integrales y tal. Entonces, para la fuerza sobre 1, que es este primer alambre que está acá, habíamos planteado el ds1, que era de z en z unitario. Este que está acá, de z en z unitario, ¿se recuerdan? R1 era d en x unitario más z en z unitario. Esto lo hice, de hecho, ustedes lo hicieron, ¿se recuerdan que les iba diciendo, hey, y esta, y este, y este? Ustedes me lo iban diciendo. Entonces, el vector de posición a R1, aquí ds1 sería d en x, le habíamos puesto esto, más z, z es este, z en x en z unitario, que entonces este era R1. Entonces R1 mayúscula le he puesto sería R1 menos R', donde R', recuerdan esto no va a cambiar porque es la fuente independientemente del alambre aquí campo. Entonces R' era Z' en Z y ds' era de Z' en Z, ¿no? Esto que está acá. Okay, luego pues hacíamos este integrando de S' cruz R1 es de Z' en Z, ¿no? Que es esto que está acá. Cruz R1, que R1 pues nos quedaba esto, ¿no? Se recuerda. Entonces hacer el producto cruz con esto. Lo que quedaba era esto, producto cruz con esto es 0, entonces solo nos quedaba Z cruz X y Z cruz XY de Z' por D, ¿no? Entonces ese era el primer producto cruz que está acá. Luego hacíamos con el segundo producto cruz, este con este, y de S1 es esto que está acá, de Z en Z unitario, cruz con lo que nos había quedado de Z' por D, ¿no? Entonces Z cruz Y, ¿cuánto era? Compa, Z cruz Y es menos X, por eso el negativo por dz, dz' por d, ¿no? D, recuerden que es este espaciamiento entre estos dos alambres, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces al integrar esto, recuerdan que D es constante, podemos integrar en C1 después y primero íbamos a integrar en Z', en la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la forma ya la conocíamos, ¿se acuerdan? Que ya lo conocemos cuando abordamos las líneas infinitas, alambres, un par de alambres en paralelos. Entonces nos quedaba una integral como esta, que es muy sencilla, simplemente sería 2 entre d cuadrado, ¿verdad? Y por d, por x unitario, integramos en z ahora, ¿no? En el alambre que está a la izquierda. ¿Verdad? Entonces lo integramos porque pusimos la referencia aquí. Recuerden que no importa dónde pongan la referencia, yo la puse aquí por conveniencia. Integramos de 0 hasta b, ¿no? De 0 hasta b, ¿ok? Entonces lo que quedaba, bueno, no sé si me están escuchando, compas. Carlos Martín, ¿estás por ahí? No está Carlos Martín, no está. Bayardo, ¿vos estás por ahí? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Sí, sí, solo quiero saber, es que miren, esto del Zoom, pucha, que cómo se debe desconcentrar uno terriblemente. Pero por favor, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo. Ya vi que Carlos también estás por ahí, pero algo debe suceder. Entonces, continuando, ¿verdad? Lo que nos queda entonces es el integrando. Al integrar de 0 hasta b, nada más nos queda b. Entonces nos va a quedar menos 2 entre d por b en x unitario por aquel término, ¿verdad? Que era mu sub 0 y prima entre 4pi, ¿no? Que esto viene pues de acá, ¿no? De acuerdo. Entonces, esto nos quedaba la fuerza F1 y hemos concluido que como esto es negativo, o sea, va en menos x, entonces, disculpen así que está todo, como que todo sucio, compas, pero lo hice así rapidito. Entonces, en menos x unitario significa que es una fuerza atractiva, que es algo que ya sabemos, lo aprendimos de cuando abordamos dos alambres paralelos, que como esto y esto están en la misma dirección, se espera una fuerza de atracción.
Y es precisamente lo que tenemos acá, ¿no? Ahora, para encontrar la fuerza sobre 2, creo que aquí nos quedamos ayer, sería algo bien similar, bien similar. Y tratemos de pensarlo. El ds no cambiaría, ¿verdad? Lo que cambiaría son los límites de integración, ¿cierto? O sea, iría de acá hasta acá, porque el ds ahora apuntaría hacia abajo. Lo pueden ver de esa manera. De ahí, lo otro que cambiaría, lo primado no cambia, ¿verdad? El ds, esta prima no cambia, el r prima no cambia. Lo otro que se espera que cambie es el vector de posición del elemento diferencial aquí, ¿cierto? En tal sentido, pues, lo he escrito aquí, el elemento diferencial, perdón, el vector de posición, en lugar de d, digamos, en lugar de d, aquí, en x, ya no sería solo d, sino que como bien dijo un compañero ayer, sería d más a. Me estoy refiriendo a este, ¿no? O sea, ya no sería aquí d en x más z en z. Esto era para este. Si ahora está acá, sería d más a en x más z en z. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso cambiaría y por tanto el vector de posición relativa cambiaría también, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener D, tendría D más A. Pero sí, sigue siendo una constante. Así que al final lo que hay que hacer, espero que lo puedan visualizar, es que en lugar de D voy a poner D más A. Eso es todo. ¿Están de acuerdo? Además, pues el signo sería el contrario, por la cuestión de la integración que les comenté. Por tanto, lo que me queda es nada más esto, en positivo, ¿verdad? Y aquí B entre D más A en X por mu sub 0 y Y' entre 4pi. Entonces, esto sería la fuerza sobre 2, sobre el alambre 2. Entonces, eso no, eso sería. Entonces, como percibimos ayer, ¿cuál fuerza va a ser mayor? Yo espero que sea mayor la fuerza entre el alambre que está más a la izquierda, ¿no? Y entonces esta fuerza que sea mayor y que esta sea menor. Y aquí se puede ver claramente, ¿verdad? Porque en este caso D es menor que D más A. O sea que este, como es inversamente proporcional, esta fuerza va a ser mayor que esta, ¿cierto? O sea que al momento de sumar al menos estas dos fuerzas, entonces va a apuntar la fuerza resultante hacia la izquierda en menos X. Pero bueno, todavía tenemos que trabajar en la sección 3 y 4. ¿Están de acuerdo? Y en tal sentido, vamos, ¿cuánto sería entonces para la fuerza sobre 3? El desplazamiento diferencial, si están de acuerdo conmigo, sería simplemente de x en x, ¿ok? Voy a ver si lo pongo para estarlo cambiando acá. Permítanme, compañeros. Muy bien, entonces aquí, fíjense, el desplazamiento diferencial ahora iría hacia acá, en esta dirección, ¿verdad? De tal forma que sería un dx en x, ¿cierto? R3, entonces como x varía, ¿verdad? Solo sería x en x más b en z, porque aquí está nuestra referencia, entonces esto aquí es b, de x en x más b en z, ¿de acuerdo? El vector de posición relativo sería este, x en x más b menos z' en z, ¿no? R' ya lo conocemos, y sería pues esto R. Y R al cubo sería x cuadrado más b menos z cuadrado a la 3 medio. Ahora, al hacer el producto cruz, o sea, es que miren, ayer como que lo intuimos que las fuerzas se iban a anular, ¿verdad? Pero si no, si ustedes creen solo en la matemática, que está muy bien, entonces lo hacemos, ¿verdad? Entonces es lo que estamos tratando de hacer. Daniel Madrid, ¿qué dice Daniel Madrid? Ah, no. Bueno, entonces lo que estamos tratando de hacer es, pues planteándolo matemáticamente también. Entonces aquí tengo, en primer lugar, ds' cruz R3, sería dz' en z cruz R3, que ahora resulta x en x más b menos z' en z, ¿no? Entonces al hacer el producto cruz, este con este, ¿verdad? Va a ser 0 y este con este va a ser y. Si no estoy mal, hay que ver si no tengo algún error, compas, porque lo hice así rapidito. Z cruz x sí es y, ¿verdad? Entonces quedaría dz' por x en y unitario. Ahora me falta hacer pues el otro producto cruz, ¿no? Que sería esto con esto, ¿cierto? Entonces sería ds3
cruz lo que acabo de obtener, que es esto que está acá, que es esto también. Y de ese 3 dijimos que era de x en x unitario. Entonces tendría que hacer el producto cruz de x cruz y. X cruz y es sistema derecho, ¿verdad? Tiene que ser z. Y lo que quedaría entonces es x de z prima, ¿no? En z unitario. De tal forma que al evaluar f3, ¿verdad? Mu sub 0 y prima entre 4pi por la integral sobre c3, nuevamente opto por integrar primero en c', porque aquí ya sabemos que va de menos infinito a infinito, y aquí tengo un término de 3 a la 3 medios que ya conozco. Si aquí tengo, esto es constante en la integración, ¿no? En z', entonces tendría x cuadrado constante, este x también constante, pueden agruparlo acá, ¿verdad? Aquí lo hice. Ok, x es constante en esa integración por dx, aquí quedaría nada más, el resultado de esto, ¿se recuerdan? Si hacen la sustitución u, por ejemplo, igual a z' menos b, que es lo mismo que b menos z' porque está al cuadrado, pero es más conveniente z' menos b, ¿verdad? Porque su derivada, su diferencial de esa variable va a ser el mismo de z', ¿verdad? Y como está al cuadrado, pues no importa. Conviene esa sustitución. Y lo que les queda es lo mismo, ¿verdad? Que hemos estado trabajando 2 entre x cuadrado en este caso. 2 entre x cuadrado. Y queda en z unitario. Entonces aquí queda 1 sobre x. Y eso tendrían que integrarlo desde d hasta d más a. Ojo, aquí tienen que integrarlo desde d. Estamos con esta sección. Desde d hasta d más a. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo, compas? Yo sí estoy de acuerdo, fíjense conmigo. Entre D y D más A. Entonces, miren que aquí ni siquiera explicité la integral. Solo le puse de D a D más A, ¿verdad? Solo de evaluarla acá. Pero después me fui directamente a F4, que sería exactamente lo mismo. Sería exactamente lo mismo. Lo único que cambiaría, ¿verdad? Noten bien, ¿qué es lo que cambia? Esto en relación con esto. Vamos a ver qué es lo que cambia. Que alguien me diga, el desplazamiento diferencial cambia, ¿sí o no? Vamos a apuntarle aquí Sí, alguna. ¿Por qué cambia? Vamos a ver, ¿en qué cambia? la dirección del vector. La dirección, ¿verdad? Pueden plantearlo negativo o pueden considerar en la integración que ya no quedaría desde D hasta D más A, sino que quedaría desde D más A hasta D. ¿De acuerdo? Particularmente yo planteo eso en la integración. Pero no pasa nada. La otra cuestión que notar es que aquí z es igual a ¿cuánto? Z es igual a 0. Así que si nuestra expresión anterior teníamos, por eso de las casualidades de la vida, un z, entonces lo planteamos en z igual a 0, pero la verdad que no, ¿verdad? De acuerdo, entonces, a ver, no tenemos z, solo z'. De tal manera que lo que va a quedar es exactamente lo mismo, pero de signo contrario, ¿verdad? Al comparar esto con esto, pues la suma de esto va a ser 0, ¿no? Creo que ayer lo podíamos intuir de alguna manera. Pero notemos la dirección, que es interesante. Una, F3 va en Z, y la otra va a ir en menos Z. O sea, ¿en qué dirección va a actuar la fuerza sobre esto debido a esto? Va hacia arriba, y la otra va hacia abajo, ¿cierto? Una en Z y otra en menos Z, pero es la misma magnitud, entonces se anulan, ¿ok? Bueno, por tanto, la fuerza de C' sobre C sería solo la suma de estas dos. Y aquí pues lo que hice fue sumarlas nada más, pero las puse de manera tal, bueno, primero saqué factor común B y dividí 2 entre 4, ¿no? Lo otro es que lo puse de esta forma, aquí saqué el negativo, es lo mismo, ¿verdad? O sea, esto y esto es positivo y esto es negativo, que coincide con lo que había encontrado anteriormente, pero aquí saqué un negativo para ver que 1 entre D y aquí queda 1 entre D más A. Bueno, aquí lo que podemos ver es que D, recuerden, es menor que D más A y por tanto este término es mayor que este, ¿cierto? Y como este es mayor que este, como este es mayor que este, esto queda mayor que 0. Y por tanto, como estas son constantes positivas, la fuerza aquí tiene un negativo, o sea que lo que vamos a tener es una fuerza atractiva, según lo habíamos percibido cualitativamente el día de ayer, ¿no? Porque esto está más próximo y esto es de atracción, y esto está más lejano que esto,
y aunque este sea de repulsión, el resultante da de atracción, ¿no? La fuerza resultante es atractiva. Muy bien, pues aquí solo un caso particular, si D es igual a A, que consideré, si D es igual a A y la corriente es la misma que circula tanto por aquí como por acá, entonces la expresión se simplifica un poquito y lo que quedaría nada más es esto que está acá, ¿ok? Muy bien, entonces eso en cuanto a ese problemita. Ahora vamos a hacer algo, ¿ok? Vamos a hacer algo. Vamos a plantear otro ejercicio filamental y déjenme pues guiarles con qué ejercicio, proponerles el ejercicio. Si quieren, veamos este ejercicio 13.3 parece que es. Dice, considérense las dos corrientes, no sé si está de tarea o algo, pero considero conveniente analizarlo. Dos corrientes filamentales rectas e infinitamente largas, como se muestra en la figura. Y es paralela al plano YZ, se encuentra una distancia ρ, ¿verdad? Primero noten que es un sistema derecho, ¿verdad? X cruz Y igual Z. Y bueno, esta es una distancia ρ, esto está inclinado a un ángulo alfa. Ajá. Cruza el eje X en Y igual a 0, Z igual a 0, forma un ángulo alfa. Aquí se equivocó. Bueno, quienes hayan hecho la versión en español, con el plano XY, como está mostrado. Demostrar que la fuerza que I ejerce sobre I, ejercida por I', es igual a esto que está acá, ¿no? De acuerdo, entonces, miren, podríamos intentar hacerlo de dos maneras. Ya aplicamos la forma 13.1, ¿cierto? Esta, ¿ok? Y yo digo que quizá convenga también practicar la otra forma, ¿no? Que en teoría debería ser un poquito más sencillo, que sería esta, la 13.6, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Para no estar aburriéndolos tanto. CW Padilla, CW Padilla. Bueno, CW Padilla está utilizando, Sí, no estás utilizando tu correo institucional, ¿verdad? sí, lo sé, sabe. Es que dice outside your organization, dice, fíjate vos. No Qué sé, raro. raro. Pero vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Cristian, Cristian. Cristian Padilla. Y por un lado. Y por otro lado, Mariana. Mariana. Mariana, está por ahí. Sí, aquí estoy. Mariana, usted fue alumna mía, ¿no, verdad? No, ingeniero. No, ¿verdad? Bueno, sí, entonces es otra Mariana. Pero lo que les quiero decir es que Mariana, escoja, ¿verdad? Para que no después no tilden de otras cosas. Mariana, fíjese, ¿qué forma quiere utilizar usted? ¿La 13.6 o la 13.1? Pues la 13.1 la utilizamos ayer y más o menos nos podemos guiar. Pero Ajá. si usted elige la 13.6, No, podemos tener otra referencia. O ajá, sea, de cómo es. precisamente lo que pasa es que igual lo vamos a hacer de ambas maneras. Lo que le quiero decir Ah, es cuál de las dos le gusta más o le gustaría, ¿verdad? 13.6 o 13.1. Solo quiero que noten algo. Quiero que noten que los vectores de S' y R están en ambas ecuaciones. Lo que va a cambiar que es nada más hacer lo de los productos cruz, nos lo ahorramos con esta ecuación y las integraciones. ¿Está de acuerdo? Entonces, qué manera le gustaría, con qué fórmula le gustaría a usted proceder, Mariana? ¿13.1 o 13.6? Hola. mm, Bueno, hagámosla con la 13.6. Ok, entonces lo quiere usted hacer con la 13.6. Y había dicho Cristian también, ¿verdad? Va, entonces vamos a hacer lo siguiente, compas, para hacer esto más interactivo. Los vectores de S, DS' y R, en este caso no hay que hacer como que muchas integrales, ¿verdad? O sea, no hay que hacer la suma de varias integrales, a eso me refiero. Al menos no como sucedió en el ejercicio que acabamos de hacer. En otras palabras, en este caso particular, el DS, lo único que el DS para este circuito que va a ser el campo, va a tener dos componentes, si están de acuerdo.
Mariana, en tal sentido, ¿a qué va a ser igual el DS? Apunta en esta dirección. ¿A qué va a ser igual el DS? El DS' está fácil. DS', ¿a qué sería igual? Comencémoslo. El DS'. Mariana. El desplazamiento. Espera, espera. El elemento Estoy viendo la diferencial de imagen. corriente. ¿Perdón? Estoy ¿No la viendo la mira? imagen. Ajá, Sí, la estoy esta. viendo. ¿Cuál sería esta elemento de corriente diferencial? ¿En qué dirección apunta? ¿A qué sería igual? Pues creo que tendría dirección en, o sea, la suma de... Para este C', El C'. ¿sí? Sería de Y en dirección de Y. Ajá, DY', ¿verdad? Ajá. DY', porque es la fuente, digamos, el circuito fuente en Y unitario. Perfecto. Entonces, escríbalo ahí, ¿verdad? Escríbalo ahí. Eso sería el DS'. Ahora, en cuanto al DS, ¿a qué sería igual? Ya no apunta como que en la dirección de un eje específico, sino que hay que descomponerlo como cualquier otro vector, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual el DS'? Sería igual a Perdón, DZ en dirección. no, perdón, DS', no, el DS. ¿A qué sería igual DS? Consulta. ¿Tiene componente en X? No, Lo vemos. Y este elemento diferencial, este que está acá, ¿tiene componente en X? no, solo en de Y Correcto. y en... Tiene. ¿Tiene componente en Y? ¿Tiene No, componente tampoco. en Y? No Sí, en Y tiene. sí. En Y sí, es este que estoy dibujando. ¿Tiene componente en Z? Ajá. Sí tiene. Sí tiene. Miren, este vectorcito en verde representa el elemento diferencial de corriente para el circuito no primado y tiene dos componentes, en Y y en Z. O sea, el DS va a ser DY en Y más DZ en Z. Cristian, ¿estás vos de acuerdo con Mariana? Sí. Perfecto. Estamos bien. Ahora, eso es el DS' y el DS. ¿Qué me dicen del vector posición del elemento diferencial de corriente para el vector primado? Cristian, ¿a qué va a ser igual? El vector posición, Y en Y unitario. Y prima en Y ajá, unitario. Y' en Y unitario. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el vector posición para este elemento diferencial que tengo en verde? Vamos a Ah, ver. Recuerda que apunta desde el origen, ¿verdad? Sería desde acá. Este elemento diferencial. Ese mero. Perdón, creo que va en Rho y ese en vector Z. posición. Vamos a ver, pensémoslo bien, pensémoslo bien. ¿Perdón? Varía en Tiene Rho y en Z. Ajá, o sea que lo vas a ver lo vas a plantear en coordenadas, lo querés plantear en coordenadas cilíndricas, así, No sé. Es que, o sea, pero ¿por qué en sí. cilíndricas? Mariana, ¿qué cree usted? ¿Usted cree que es mejor plantearlo en cilíndricas? Yo creo que el compañero Cristian se dejó llevar porque aquí vio un RO, ¿verdad? O en rectangulares. Vamos a ver. Irving, ¿estás de acuerdo vos con Cristian de plantearlo en cilíndricas? Ah, Irving, no te escuchamos. Jonathan Roger Cruz, creo que sí que crees. ¿Perdón? tengo No, problemas con la conexión. perdón. Creo que es mejor en cartesiana. Definitivamente, es mejor en Sí, cartesiana. Y entonces en cartesianas, ¿a qué sería igual ese vector posición de S? Cristian, Y en Y unitario. Ve, di- Y con Y unitario. Z.
Vamos a ver, O sea, Y en Y unitario. De acuerdo, Y en Y unitario porque sería, digamos, la proyección sería esto que está acá, ¿verdad? Este vector que va acá. sí. Ajá, correcto. ¿Qué más? Y Tengo una Z en pregunta. Z unitario. Ahorita ajá, Z en Z unitario, correcto. Ajá, ¿qué más? Y no sé si es Rho en X unitario. Correcto, correcto, sin miedo, es correcto, eso sería. Entonces ya tenemos todos los vectores. El vector de posición relativa, solo hay que, digamos, plantear la diferencia. Y lo otro que Mariana va a tener que hacer también es plantear, esto es importante, el producto punto, ahorita te atiendo, compañero, el producto punto de ds con ds', ¿están de acuerdo? Bueno, por un lado, Cristian va a tener que hacer el triple producto vectorial que hemos hecho, pero Mariana solo le va a tocar hacer un producto punto, que de hecho el producto punto entre ds y ds' se ve facilito, y quiero que me lo responda en primer lugar Mariana, y si no puede Mariana, Eduardo Colindres. ¿Cuál es el producto punto de ds con ds'? Hola. Sería de Y nada más al... Sí, espera. ¿Mm? De S dijimos que era de Y en dirección de Y, va. Y de S' dijimos que era de Y en dirección de Y más de Z en dirección de Z. Ujú. Se lo Entonces, pongas en función del ángulo dado. ¿Cuál es el producto punto de ds con ds'? ¿Cómo se define un producto punto? La magnitud del primer vector, ¿se acuerda? ajá, Magnitud del segundo vector por por el seno del ángulo. ¿el qué? Por seno del ángulo. Por el coseno del ángulo entre. ¿Y cuál es el ángulo entre esos dos vectores? ¿Cuál es el ángulo entre Alfa. los vectores? ¿Ah? Al, Alfa, correctísimo, correctísimo. De acuerdo, entonces eso plásmelo por favor en papel. Quien había preguntado, adelante. Jay respondió mi pregunta cuando el compañero dijo Rho en X, entonces esa era mi pregunta. Perfecto. Listo. Entonces, miren, tanto Mariana como Cristian tienen, por favor, a ver qué hora es, 10 minutos para que escriban la integral a resolver, o sea, las integrales a resolver, ¿verdad? Mariana y Cristian. Y les voy a ceder compartir pantalla para que nos lo muestren a nosotros. Los demás escojan una de las dos maneras para plantearla. Por favor, plantéenla. Tenemos 10 minutos. Vamos a confirmar nuestras respuestas con Mariana o con Cristian. 10 Ingeniero, minutos. Adelante, ingeniero, te escucho. es que usted ahí mencionó algo, que el ejercicio no tiene una componente en X, pero eso no lo entendí yo, fíjate, la parte de esa. ¿Cuál no tiene componente en X? Es cuando le preguntó a Mariana el DS de C, o sea, que no está primada, usted le dijo de que no está en X, solo está en Y y en Z. Así es. Pero y ahí no tiene una componente en X porque tiene un desplazamiento en X. No veo el desplazamiento en X, porque esta línea es paralela a esta. O sea que esta componente es en Z y esta componente es en Y, pero no hay componente en X. Habría componente en X si esta línea estuviese como metida o doblada hacia adentro de la página. Ahí se habría componente en X. Pero, Esta figura. ¿perdón? No, Pero es que confunde un poco la figura. sí, tal vez la percepción. Ajá, eso sí, puede ser. Pero recuerden, esto es paralelo a esta línea. ¿De acuerdo? Esta línea es paralela a esta. Por eso esta no tiene ninguna componente en X. Solo tiene componente en Y y componente en Z. ¿Lo logras ver, compañero? Más o menos, sí. Más o menos. ¿Qué les Es que digo? la figura, es que como la figura está un poco Sí, rara. es que esas figuras no las hacen muy bien, no sé si se han fijado. Aquí tengo una línea, ¿verdad? Y supongamos que, ¿cómo se los podría dibujar mejor, hombre? Está como complicado. Va, una línea está así
Y si pongo esta así, estarían como que paralelas, ¿verdad? Claro. Lo que están como, digamos, están sentadas en una mesita, algo así. Están sentadas en una mesita, entonces las dos líneas están paralelas. Pero voy a quitar Le pone- esta. Voy a quitar esta que está acá y ya no va a estar en la mesa, sino que la voy a agarrar de tal manera de ponerla de esta forma, así. ¿De acuerdo? Es que la figura es como que está en pared, ¿verdad? ¿Ah? Las dos líneas sería como Esta que es una están puestas. línea, que le pone esta es una una línea que está línea acá punteada. y la otra es Ah, esta. Pero aquí lo que puede dar la percepción falsa es que se intersectan y jamás ocurre. Son paralelas. es que eso es lo que pasa. Como yo Ajá. veo que están como intersectándose, entonces pienso yo de que hay un desplazamiento en X, pero hasta ahorita entiendo de que están como pegadas al eje Z, y en ningún momento se desplazan como hacia afuera en el eje X. Es correcto. Vos lo has dicho. En ningún Oh, momento son paralelas, correcto. Lo único que hacemos es eh, desviarla, ¿verdad? Levantarla de aquí, digamos, un ángulo alfa. Perfecto. gracias. Un gusto. Entonces, bueno, todavía tenemos unos 8 minutitos para que por favor todos lo aborden el integrando como gusten, de una de las dos maneras. Y nos va a mostrar Cristian y Mariana cómo les queda la integral. Lo demás es muy sencillo hacerlo porque las formas de las integrales ya las conocemos, ¿no? Entonces, no es mayor cosa, ¿ok? 8 minutos, 7 minutos. Pónganse a plantearlas, porfa. Si tienen su libro abierto, lo pueden ver, ¿verdad? Las ecuaciones. Voy a preguntarle aquí a Ariel Zambrano, ¿estás por ahí? Hola, Hola Ariel, ¿cómo vas a plantear tu fuerza? ¿Como 13-1 o como 13-6? ¿cómo? ¿Tu fuerza cómo la vas a plantear? ¿Como 13-1 o como 13-6? ¿Cuál de las dos? ¿Estás en el equipo de Cristian o en el de En el de Mariana? Mariana, el 13-6, porque ayer Perfecto. me perdí, entonces quería hacer este, pero también estoy medio perdido. Ay, ay, ay. Bueno, es que esta vaina solo con ver no van a aprender, hay que hacer. Y precisamente ahorita ya dijimos cuál era de S prima, encontrar R, ¿verdad? Y planteamos. Entonces, si querés, por favor, Ariel, plantealo y confirmamos ahorita con Mariana, ¿te parece? Porfa, porque en esto hay que hacer, si no, no hacemos nada, ¿ok? Hay Sí, que escribir. Gracias. Hay 18 compañeros, no quiero que se salga nadie. Si alguien se sale, me avisan, ¿verdad? Se excusan, porque no quiero que seamos así un poquito cobardes. Si no podemos, no podemos, ¿verdad? No pasa nada, estamos para aprender. Dicen que quien no se equivoca no aprende. Entonces, si se equivocan, enhorabuena. De acuerdo, tranquilos. Mariana y Cristian, ¿verdad? 6 minutos más.
Solo sí les voy a agradecer. Mañana, una consultita. ¿Tienen clase a las 12? ¿Quién tiene clase a las 12? Yolit. ¿Alguien más? Sí, es que mañana o sea, Sí. yo quiero, ¿sí? Yo tengo mañana, pero laboratorio de 11 a 1. Ya. Bueno, tal vez es que yo digo, mañana, como mañana es como nuestro último día hábil, antes de examen, sí me gustaría tomarme un poco más de tiempo. Entonces, pero no, comencemos a la 1 y si acaso pues nos tardamos algunos minutos más, ¿verdad? Después de la 1 y si no, igual queda grabado. Lo que quiero es digamos, estar sólidos en cuanto a la temática porque ya vamos a exámenes. Vamos a examen, ¿de acuerdo? Entonces quiero también que se sientan acompañados, como el fin de semana no están solos, ¿verdad? Yo estoy ahí a un clic, digamos, cualquier cosa. Bien, 2 minutos más. Espero que Mariana y Cristian ya tengan casi listo eso. Entonces lo que va a hacer Mariana y Cristian, toman una foto de Cam Scanner o una foto cualquiera y van a proyectar su pantalla para nosotros y nos explican cómo queda su integral, ¿verdad? En general, sus integrales. Podemos hacer en matemáticas rapidito, eso lo puedo hacer yo si gustan. La otra ventaja que tienen en esta modalidad es que presencial no les dejaban usar calculadora, graficadora. Y en este caso, si ustedes pueden usar matemática, hábilmente pueden hacer cualquier integración, ¿verdad? O en Wolfram Alpha o qué sé yo. De acuerdo, entonces está interesante. Ingeniero, Ujú. ¿puedo tomar la foto? Yo estoy por el teléfono, porque no tengo, o sea, la compu no me agarra internet. Ah, no le creo. O sea, la distancia es de escritorio, pero se la puedo dictar como yo pienso que es. No No, sé si mi puede tomar compañero la me dice. foto, mándela a Telegram y yo lo Ah, proyecto. ok, Si quieren, yo lo pero puedo hacer. Ujú. solo es plantear la verdad. Solo plantear las integraciones que vamos a hacer, sí. Yo voy a enviar lo que creo que es. Ahorita lo envío. De plano que nuestras integrales, si se fijan nuestras integrales en Y y en Z que les queden, nos tienen que dar 0. Y eso se puede ver fácilmente si los integrandos son funciones impares en la variable de integración. ¿Están de acuerdo? Así que eso deberíamos verlo así como que de inmediato. De inmediato, según lo que ustedes planteen ahorita. ¿Ya lo mandó? A ver, Daniel Madrid. No lo han mandado. Cristian, si ya terminaste, lo mandás, por favor, para... Sí. Sí. Oye, ahí está. No, nada. Ahí está. Mariana ya lo mandó. Lo pueden ver. No sé por qué a veces Tengo muchas dudas, pero creo que ahorita nos las va a despejar. veamos. Ya las habíamos planteado, ¿verdad? Veamos aquí. Veamos. Entonces, Cristian, con tu permiso, solo veamos lo que hizo Mariana. Lo pueden ver. Sí, ingeniero. Ok, vamos a ver. Entonces, de ese, de Y, ¿verdad? Eso me parece que está bien. ¿Ok? De ese prima, de Y prima, no.
No, ahí está mal, ¿verdad? Porque el primado es el que tiene solo componente en Y. Entonces, DS' sería DY' en Y unitario. Y este DS sería el que había dibujado en verde, ¿se acuerdan? No sé, este que Sí, está- es que le puse en diferente lado. Se la puse a las dos, pero en realidad solo es en una. Entonces aquí sería DY en Y más DZ en Z. ¿Ok? Entonces aquí es imprimado, ¿verdad? Luego R, ρ en X, es que lo tomó al revés, ¿verdad? Este es R sin imprimado, ρ en ρ, más Y en Y, más Z en Z, ¿verdad? Está bien, pero es sin primar. El producto punto sería DS'. Este producto punto es esto por esto, ¿verdad? Entonces, esto no tiene componente en Z, solo les queda DY por DY'. Aquí esto está mal. Esto está mal. ¿Mm? ¿Está de acuerdo? Esto está mal porque este es un elemento diferencial primado y este es no primado. Entonces, este cuadrado está mal, ¿no? Por el coseno del ángulo entre... En la ¿Sí? integral los puse, Aquí pero... ya lo hizo. Correcto. Entonces aquí sería, ¿en qué dirección? Aquí le falta el R, ¿no? Ah, sí, es cierto. Igual a R menos R'. Ajá. En general, ¿cuántos vectores vamos a tener? ¿Cuántas componentes va a tener este vector? ¿Se Dos. acuerdan? 3. 3, porque este tiene 3. Sí, 3 componentes. Vamos a tener... Y saben que aquí se ve claramente. Solo te finalizo con esto, compas, 30 segundos. Se ve claramente que, como yo creo que tiene bien planteado esto, entonces, si se fijan, la componente en Y, vamos a tener que hacer un integral que va a verse de esta manera. Aunque este es R, ¿verdad? Pero al tener la diferencia R menos R', creo que se va a seguir cumpliendo. Este es R. ¿Y R', cuánto era? Y en Y, ¿verdad? Sí. Y' en Y. Entonces, la primer componente de R vector le va a quedar un Y menos Y'. Y la segunda componente va a quedar Z nada más. Entonces, si se fijan, por ejemplo, tomando en Z, vamos a tener Z dividido entre esto. Y entonces, esa es una función impar. Como es una función impar y vamos a integrar simétricamente, digamos, de menos infinito a infinito, esta sí se ve claro que la componente que nos queda en Z en la integración va a ser 0. Esta habría que trabajarla un poquito más. Y en X nos tiene que quedar la componente única que resulta de la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos algo. Para el día de mañana o en el transcurso de la tarde, por favor, al Telegram, Mariana y Cristian me hacen el favor, y es por su bien, nos envían las integrales completitas. Y luego solo las voy a ir evaluando en matemáticas según lo que me den. ¿Están de acuerdo? En el transcurso del día, ¿les parece? Ok, está bien. Muy bien, muchísimas Está bien. gracias. Entonces nos Ingeniero, vemos al mañana. grupo de ¿Sí? Telegram yo no me puedo unir. Cliqué el link, pero sale que la página no existe. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Desde el celular lo estás haciendo? No, desde la computadora. ¿Tienes usuario? Dame tu usuario y te voy a agregar. ¿Te parece? ¿Me lo mandas al WhatsApp Sí. o por aquí? Bueno, estimados, muy buenas tardes. Gracias. Que estén bien. Gracias, Alec. Gracias, ingeniero. Stop recording.